Queremos entender por qué intentar lograr lo que el gobierno llama la paz total con ellos es un rompecabezas casi imposible. El objetivo es que quienes nos escuchan puedan ir un poco más allá de los titulares diarios de ataques o diálogos y comprender la verdadera naturaleza de este grupo, especialmente de cara al complejo escenario político de 2026. Porque al leer los reportes operativos de las distintas facciones, lo que más llama la atención es cuán corporativa es su división. Totalmente corporativa. Se comportan mucho más como una franquicia criminal descentralizada que como un ejército rebelde cruzando montañas con un manifiesto bajo el brazo. O sea, las antiguas FARC contaban con una narrativa marxista muy rígida. Ajá, y una estructura vertical súper clara. Una doctrina innegociable. Pero el MC opera bajo una lógica que las fuentes definen como un capitalismo selvático. No buscan marchar hacia Bogotá para tomarse el Palacio de Nariño e instaurar un modelo ideológico. Su objetivo es identificar el inmenso vacío de gobernabilidad que deja el Estado en la periferia. Claro, y llenarlo. Exacto, administrar esos territorios para maximizar rentas a través de la imposición de un orden paralelo. Espera, ¿por qué llamarlos capitalistas selváticos? Suena casi a que les estamos dando demasiado crédito como estrategas empresariales. Bueno, sí, puede sonar así. Me pregunto, ¿no es simplemente la extorsión mafiosa tradicional de toda la vida, pero vistiendo uniformes camuflados? O sea, me cuesta ver la innovación corporativa ahí. A ver, pero la diferencia radica en la sistematización y la escala. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, una mafia tradicional controla un mercado ilícito específico y soborna a las autoridades para que miren hacia otro lado, ¿cierto? El MIC no solo controla el mercado, sino que suplanta a la autoridad misma de manera hiperlocalizada. Ah, claro, como cuando imponen sus propios manuales de convivencia. Exactamente. Regulan disputas vecinales, deciden las horas de cierre de los comercios. Es un modelo de negocios donde la gobernanza local es el servicio que imponen a la fuerza. Todo para proteger la infraestructura de sus verdaderas industrias, que son la coca y la minería, supongo. Tal cual. Esa es la base. Bueno, para comprender cómo opera esta franquicia en el terreno, tenemos que hacer una disección de su personal. O sea, ¿quién conforma realmente a este Frankenstein? Esa es la pregunta clave. Porque al revisar la anatomía interna de los combatientes, el mito del ejército ideológicamente cohesionado se derrumba por su propio peso. Se cae a pedazos. El EMC es, en esencia, una colcha de retazos histórica. En la cúpula, o al menos en lo que se percibe como la vieja guardia, tenemos a los veteranos de línea dura. Figuras que todos conocemos como Iván Mordisco o el fallecido Gentil Duarte. Exacto. Mandos medios que en 2016 tomaron la decisión consciente de no firmar el acuerdo de paz. Algunos porque no se hallaban en el panorama de la vida civil. O sentían que era una derrota, ¿no? Sí, o simplemente porque el control de las economías ilícitas era demasiado lucrativo para abandonarlo así como así. Ellos representan el núcleo fundacional. Pero ese núcleo es solo una pequeña fracción hoy en día. Así es. Los reportes indican que a ese grupo inicial se le sumaron los reincidentes, personas que sí firmaron, probaron la vida civil, pero se encontraron con un Estado que incumplió promesas de seguridad o proyectos productivos. Y pues decidieron que el fusil era una opción más viable, lamentablemente. Exacto. Sin embargo, el dato que resulta verdaderamente revelador sobre su capacidad operativa hoy es que la gran mayoría de la fuerza actual no tiene nada que ver con el conflicto anterior a 2016. Nada en lo absoluto. Son una masa enorme de nuevos reclutas. Y muchos de ellos menores de edad, sin ningún bagaje político, sin lectura de manifiestos y sin lealtad a esa vieja doctrina guerrillera. Y esa composición demográfica genera una tensión interna constante. Es una fricción que define todo el comportamiento del grupo. Claro, me imagino el choque. Es un choque directo entre la nostalgia ideológica de los comandantes veteranos, que a veces intentan revivir el lenguaje de la revolución de los años 60, y el pragmatismo puramente extractivista de los líderes más jóvenes. O sea, para estos nuevos mandos, la revolución no es un fin sociopolítico. Para nada. Es simplemente el andamiaje retórico que justifica su modelo de negocios. Hay una fórmula implícita en las investigaciones que leímos. Sí, la de la revolución recalentada. Exacto. Control de rutas de narcotráfico más dominio territorial absoluto igual a revolución recalentada.
La ideología es solo el empaque. El contenido es netamente comercial. ¿Sabes? Leyendo la sección sobre cómo atraen a estos jóvenes sin usar la ideología, la mecánica me recordó muchísimo a un esquema piramidal. Uy, sí, una estafa multinivel total. Literalmente, las investigaciones documentan cómo cada frente llega a zonas vulnerables y promete un crecimiento rápido. Le dicen al joven algo como: entras, te damos una motocicleta, tienes un salario. Y te damos un arma que te otorga respeto inmediato en tu vereda. Ajá, y la promesa de que si subes en la estructura manejas tus propios recursos. Es una seducción material súper agresiva, pero me pregunto sobre la sostenibilidad de esto. ¿En qué sentido? Pues que los adolescentes son rebeldes por naturaleza y la vida en el monte es durísima. Me cuesta creer que se mantengan en línea solo por una motocicleta y una falsa promesa de estatus. Claro, tiene que haber un aparato punitivo brutal sosteniendo esta pirámide. Exacto. Y lo hay. El incentivo material es solo la puerta de entrada. El método funciona en dos fases muy marcadas. Primero, la seducción económica y de estatus. Y luego, la coacción absoluta. Porque en regiones donde no hay infraestructura estatal, ni carreteras, ni alternativas agrícolas viables, el MSM se presenta como el único ascensor social. Esa es la fase de seducción de la que hablan los reportes. El aparato punitivo entra en acción una vez que el joven está adentro. Y la realidad de la guerra se impone. Y las fuentes subrayan una frialdad corporativa alarmante en este aspecto, ¿verdad? Muy alarmante. Los menores de edad no son vistos como sujetos de derecho, ni siquiera como futuros cuadros políticos. Son cuantificados como inversión operativa. ¿Inversión operativa? O sea, ¿los miden como si fueran, no sé, munición o logística? De manera muy similar. Sí, son valiosos para la organización porque son maleables. Carecen del criterio para cuestionar las órdenes de sus superiores y asimilan la disciplina a través del terror interno. Y me imagino que en términos militares son piezas fácilmente reemplazables para ellos. Tristemente sí. La organización opera bajo un cinismo táctico terrible. Si ocurren bajas en un enfrentamiento, la línea de suministro humano está garantizada porque las condiciones de pobreza continúan intactas. Claro, la periferia está lista para proveer la siguiente ola de reclutas. Ese nivel de cosificación explica gran parte de la crueldad en el terreno. Totalmente. Ahora, esta misma ausencia de un pegamento ideológico fuerte nos lleva a entender una característica fundamental del MS. Su estructura descentralizada. Exacto. La razón por la que no tienen un comando centralizado eficiente. No existe una gran sala de guerra desde donde un jefe máximo mueva hilos tácticos a nivel nacional. No, para nada. Las fuentes detallan una estructura de federación. Es un sistema donde cada bloque opera como una franquicia independiente, que se adapta parasitariamente a la economía de su zona. Y ese modelo de franquicias es una respuesta directa a la geografía tan compleja de Colombia, ¿cierto? Sí, porque un modelo jerárquico y unificado es demasiado lento para responder a las dinámicas del mercado ilegal en diferentes ecosistemas. Los analistas desglosan los bloques y el contraste es asombroso. Hablemos de eso. Pensemos en el bloque occidental Jacobo Arenas. Este grupo ha consolidado una hegemonía en departamentos críticos del suroccidente. Sí, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Los reportes de terreno describen a este bloque específico casi como un régimen totalitario a nivel local. O sea, parecen estar completamente desconectados de cualquier directriz pacífica de Bogotá. Son de lejos la facción más beligerante. Las instrucciones de cese al fuego centrales rara vez se traducen en acciones reales por parte de ellos. Tienen un historial terrible de persecución sistemática contra líderes sociales y autoridades indígenas. Sí, contra cualquiera que intente resistir su avance. Pero el comportamiento no es violencia racional, ¿eh? Tiene un propósito táctico clarísimo. Proteger sus rutas, me imagino. Exacto. La geografía montañosa del Cauca que baja hacia el Pacífico es uno de los corredores de salida de narcóticos más valiosos del hemisferio. Su nivel de violencia es proporcional a la necesidad de mantener ese monopolio. Claro, rendirle cuentas a una comandancia nacional que podría negociar una tregua, pues entorpece sus operaciones logísticas de exportación. Exactamente. Pero si movemos el mapa y revisamos el bloque Magdalena Medio, operando en zonas como el Catatumbo o partes de Antioquia, la estrategia cambia drásticamente. Bajo el mando de líderes más jóvenes como alias John Mechas o alias Andrei. Sí,
Ahí vemos una táctica que prioriza la diplomacia armada por encima del choque frontal constante. Tienen una lectura mucho más pragmática del entorno militar. O sea, mientras el bloque occidental busca dominar por fuerza bruta, el Magdalena Medio evalúa el terreno y forja alianzas. Alianzas tácticas de conveniencia, sí. Hay reportes de cómo establecen pactos de no agresión y colaboración de facto con la guerrilla del ELN en ciertas subregiones. ¡Wow! Pero imagino que el objetivo de esta alianza no es compartir ideología. Para nada. Es sumar fuerzas para contener la expansión territorial de un tercer enemigo común, el Clan del Golfo. Es un cálculo puro y duro de recursos. Y además, su portafolio económico es diferente, ¿no? No dependen exclusivamente de los laboratorios de coca. Exacto. En regiones como el nordeste antioqueño, su músculo financiero principal proviene de la minería ilegal de oro. Y la mecánica de esa minería ilegal es fascinante, si se puede usar esa palabra. O sea, no es que los combatientes del MSC estén con picas en los ríos trabajando. No. El nivel de extorsión es sistémico. Los documentos explican cómo aplican un gravamen a toda la cadena de producción. O sea, le cobran una tarifa a quien entra la maquinaria pesada al territorio. Luego le cobran un impuesto por cada galón de combustible que usa esa maquinaria. Y finalmente cobran un porcentaje del oro extraído. Tienen una contabilidad paralela súper meticulosa. Y sumado a eso, está la extorsión generalizada que permea el resto de la vida civil. Los registros muestran cobros a multinacionales, ¿sí? Pero también al transporte público, al dueño de la ferretería. Incluso a las juntas de acción comunal. Y eso materializa el concepto del orden paralelo. O sea, las comunidades no acatan las órdenes del MS por afinidad ideológica. Lo hacen porque el grupo regula la cotidianidad en un vacío institucional gigante. Dictaminan desde sanciones por delitos comunes hasta la resolución de linderos entre fincas. Es un estado paralelo que provee justicia instantánea, aunque sea a través de un arma. Y ese control físico se complementa con una estrategia que los investigadores llaman control atmosférico. Aquí es donde la evolución de la guerra toma un giro muy digital. Ah, el concepto de la insurgencia influencer. Me detuve muchísimo en esa sección del reporte. Es increíble cómo usan la tecnología para esto. Utilizan redes sociales, grupos de WhatsApp comunitarios, editan videos con drones patrullando las calles del pueblo, difunden panfletos con logos de altísima calidad. Y la clave es que no producen este contenido para adoctrinar en el marxismo a nadie. ¡Cero! Lo utilizan como una campaña de marketing hiperagresiva para instalar el terror. Es eficiencia táctica pura. Sí, porque si logran convencer a la población de que tienen ojos en cada esquina a través de un simple video viral de WhatsApp, paralizan a la comunidad. Y aseguran la obediencia sin desperdiciar una sola bala ni movilizar tropas reales. Funciona como un multiplicador de fuerza brutal. La guerra psicológica reduce el costo de la extorsión. El mensaje cifrado en esos videos es contundente. Te dicen básicamente, el estado que ven en las noticias está en Bogotá, pero el estado real en esta vereda somos nosotros. Y esto nos lleva al núcleo del conflicto político actual. Al entender que estamos frente a un archipiélago de franquicias criminales impulsadas por rentas ilícitas. Y comandadas por líderes con intereses divergentes. Ahí es donde la iniciativa de la paz total del gobierno choca contra una pared de ladrillos. Sí, la gran pregunta que surge de leer los análisis es ¿por qué el gobierno insistió en negociar un acuerdo unificado con una estructura que, a todas luces, carece de una jefatura central? Parece un esfuerzo destinado al fracaso desde el diseño mismo. El desencuentro en la mesa de negociaciones profundísimo. Por un lado, la arquitectura de la paz total gubernamental fue diseñada bajo un marco de justicia restaurativa. Buscaban transformar los territorios. Claro, el gobierno asume que al sentarse a negociar, la contraparte también busca una salida política. Pero la lectura del MC sobre esos diálogos es opuesta. Diametralmente opuesta. Para ellos, los acercamientos exploratorios y los ceses al fuego bilaterales no representaban un espacio de reflexión política. Era pura y llanamente una ventana logística. Un análisis de costo-beneficio básico. Un cese al fuego significa que las fuerzas militares detienen las operaciones ofensivas. Ese tiempo es invaluable para el EMC. Permite reorganizar tropas sin presión, resolver cuellos de botella en las rutas de exportación, mover suministros. Mientras el Estado veía el cese como un gesto de confianza, las franquicias del EMC lo usaban como escudo táctico para expandir su negocio. El desafío diario de esa desconexión es abrumador.
Una delegación del EMC puede estar en un salón en Bogotá acordando la paz, pero 24 horas después, el bloque occidental ataca una estación de policía. La evidencia empírica muestra que los negociadores en la mesa no poseen las llaves del territorio. Y si los mandos locales, cuyo incentivo es proteger sus ingresos ilegales, no obedecen directrices, el papel firmado en la mesa de diálogo no vale nada en las regiones. Esa fractura operativa nos lleva a la advertencia más crítica de los analistas de cara al ciclo electoral de 2026. Uy, sí, la influencia sobre la democracia regional ha mutado completamente. Históricamente, en décadas pasadas, obligaban físicamente a votar por alguien. Pero el modelo del MS hoy es mucho más sofisticado. Los reportes hablan de que no imponen candidatos directamente, sino que asfixian el ecosistema electoral. Pero me pregunto, ¿cómo se traduce eso en la práctica durante una campaña? Pues, la asfixia se ejecuta controlando la logística de las campañas rivales. No necesitan decirle a la gente por quién votar. ¿Dictaminan qué candidato tiene prohibido ingresar a un municipio? No. Exacto. Amenazan a las empresas de transporte local para que no le alquilen buses a ciertos políticos, impidiendo que movilicen a su gente. Prohíben las concentraciones en plazas públicas para cualquier campaña sin su aval. E imponen impuestos de seguridad altísimos a los equipos independientes. Terminando por desfinanciarlos por completo. Al eliminar la competencia, se aseguran de que los únicos políticos viables sean aquellos dispuestos a convivir con el EMC. Ya sea por miedo, conveniencia o corrupción. Y aquí, atención a quienes nos escuchan, es súper importante mantener la rigurosidad analítica de las fuentes. Sí, no hay que caer en teorías de conspiración. Exactamente. Los investigadores son tajantes en aclarar que esta manipulación electoral no responde a un complot ideológico de izquierda, ni a una conspiración de derecha. Es, en términos muy crudos, contabilidad de riesgo corporativo. Al comandante regional del MS le es indiferente el color del partido político. Lo que necesita asegurar es que el alcalde o gobernador electo garantice que los corredores logísticos de la droga y la minería no enfrenten interferencia policial. Es un cálculo de viabilidad de mercado. Controlar el entorno político neutraliza a la policía y da acceso a la contratación pública, blanqueando capitales. El votante acude a las urnas, sí, pero el menú de opciones ya ha sido preseleccionado y depurado por la estructura armada. Totalmente. Y bueno, el análisis de todas estas dinámicas deja conclusiones que obligan a replantear cómo observamos este panorama. Queda clarísimo que el Estado Mayor Central no es ese bloque insurgente tradicional que pretenden proyectar en sus redes sociales. Para nada. El Estado se enfrenta a una federación de intereses comerciales ilícitos anclados a realidades geográficas muy distintas, que han sabido explotar las deficiencias del país con una precisión quirúrgica. Comprender esta complejidad es esencial para exigir mejores políticas de seguridad. Sí, desmonta la idea de que hay soluciones mágicas o rápidas. Todo esfuerzo de paz debe reconocer la fragmentación real del territorio. Pero, ¿sabes? El desglose de hoy deja flotando una duda estructural bastante provocativa, que va más allá de cualquier acuerdo en papel. A ver. Pensemos en el modelo de negocio base. Todo el andamiaje de esta franquicia armada descansa en proveer un orden paralelo exactamente allí donde el Estado está ausente. Ese es su principal activo, el abandono estatal. Entonces, supongamos que mañana la diplomacia logra lo imposible. Se firma un tratado de paz inmaculado y el EM decide entregar el 100% de sus armas. Un escenario ideal. Sí, pero si al día siguiente de ese desarme, el Estado sigue sin construir las vías terciarias, las escuelas siguen sin maestros y no hay economías legales rentables... Se repite la historia. Exacto. Uno se ve obligado a preguntar... ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que un grupo de jóvenes desempleados se organice y una nueva startup criminal ocupe exactamente ese mismo nicho de mercado? Es la gran paradoja histórica de los procesos de desmovilización. Cambian los actores, pero si los incentivos económicos siguen intactos, el ciclo de violencia encuentra nuevos protagonistas. Regresando a la analogía de la radiografía con la que empezamos, puedes alinear el hueso en el quirófano y firmar el alta médica de la guerra. Pero si devuelves al paciente a trabajar a la misma mime inestable, sin protección. Es solo cuestión de tiempo antes de que la estructura ceda y el hueso se vuelva a partir. Solo que, en la próxima radiografía, el Frankenstein armado seguramente llevará un acrónimo distinto.